Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos estos domingos, que se llama Jesús es Dios. Esta es la segunda parte de este estudio que se llama Jesús es Dios. Muy bien. Iniciamos el domingo pasado este estudio que se llama Jesús es Dios, porque es uno de los temas más controversiales hoy en el mundo de las religiones no cristianas, ¿verdad? Porque hemos visto de que hay una cantidad de religiones pseudo cristianas, como el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, luz del mundo, adventistas, que profesan, que predican también de Jesús, pero que no son cristianas. Y este es el problema de que ellos no entienden, no aceptan, no quieren reconocer a nuestro Señor Jesucristo que Él es Dios en la carne. Mire, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice en Colosenses 2:9, porque en Él, está hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo, el apóstol Pablo, ¿qué entendemos en este versículo? Está diciendo, porque en Él, o sea, en Jesús, corporalmente, significa en su cuerpo. Aquí está muy claro. Es uno de los versículos claves. O sea, que en el cuerpo de Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. O sea, que Jesús es divino. El problema que no entienden las religiones es que Dios fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16. Y que no entienden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía dos personalidades. Era 100% hombre, humano, pero a la vez divino. No dos nacimientos. Era 100% humano y 100% Dios, o sea, divino. Y esto es muy fácil de entenderlo. Nada más que hay que ser humilde y pedirle a Él que nos revele esa parte si no nos ha sido revelado en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo parte desde que cuando decimos de que Dios es espíritu. ¿Se acuerdan dónde dice la Biblia que Dios es espíritu? Juan 4:24. Muy bien. El mismo Señor Jesús lo dijo, porque Dios es espíritu y por eso busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no adoramos a Dios con la mente, nosotros adoramos a Dios con el Espíritu Santo, porque por eso antes de que fuéramos cristianos y no teníamos su espíritu, no podíamos adorar con el espíritu a espíritu, sino que tratábamos de adorar y pensar en Dios intelectualmente. Pero como no teníamos su espíritu, nos desviábamos hacia los ídolos pensando que ellos nos iban a interceder por nosotros.
porque no conocíamos, no sabíamos que teníamos una conexión directa con Dios, que podíamos tener una conexión directa. Es por eso de que si entendemos esto, de que Dios fue manifestado en carne, tenemos que entender algo muy importante, de que hay una Trinidad en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos hablando de que son tres dioses. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová y las demás religiones, que piensan que nosotros, como cristianos, tenemos tres dioses. Y no es así. Nosotros no tenemos tres dioses. Tenemos un solo Dios, pero manifestado en tres personas. ¿Por qué? Porque simplemente así se le plació a Él manifestarse al ser humano. Es un Dios. El Padre es uno, es Espíritu. Espíritu Santo le llama también la Biblia, por eso es Espíritu, Espíritu Santo. Pero se manifestó en tres personas. Mire, vamos a ir al libro de la carta de Juan, en primera de Juan 5:7. Las cartas de Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí está la Trinidad. Pero muchas personas que son necias nos dicen: a ver, enséñame un versículo donde diga la palabra Trinidad en la Biblia. Y no lo vamos a encontrar. La palabra Trinidad no existe. Ni que nos digan: a ver, ¿dónde dice en la Biblia estas tres palabras? Jesús es Dios. Tampoco lo vamos a encontrar, porque para eso lo hizo Dios, para que sea revelado nada más a aquellos que tengan el Espíritu Santo, aquellos que se han reconciliado con Dios, aquellos que han reconocido que necesitan un Salvador. Es por eso que seguimos enseñando, y es para que usted, allá usted, si quiere prestar su corazón a escuchar y a entenderlo, y a prestar su oído a la otra cara de la moneda, por decirlo. Porque si seguimos con esa soberbia intelectual, de que porque así me lo enseñó mi religión, y que porque así me lo inculcaron, mire, ¿a quién le va a creer más? ¿A la religión o a la palabra de Dios? Obviamente que a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la religión de los testigos de Jehová, ellos sacaron otra versión de Biblia, que ya no le podríamos llamar Biblia, sino libro, que se llama la Nueva Traducción del Mundo. Precisamente esa versión, la Nueva Traducción del Mundo, le modificaron, le cambiaron el contexto original de la Reina Valera. Lo han modificado. Por ejemplo, aquí estamos viendo claramente que la Valera dice: y estos tres son uno. Se lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo. Simplemente lo cambiaron así. Estamos leyendo la traducción del Nuevo Mundo. Porque hay tres que dan testimonio. Nada más. Al cambiarle, ya sacaron del contexto el versículo. Y lo hicieron a propósito. Precisamente. Este es el problema de las religiones, que tienen su fundamento en un ser humano, en una mente humana. Carlos Russell, de acuerdo a su historia, a su biografía, él era de padres cristianos presbiterianos. O sea que Carlos Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, y ahí es donde comienza todo, que cuando una religión es fundada a través de un líder humano, ya no es bíblico. En la Biblia, a los que nos ven en las redes sociales, no existe la palabra católico,
testigos, mormones, adventistas, luz del mundo, ni cualquier otro nombre de religión. La única palabra que dice, que habla, es cristianos. Nunca la Biblia habla de otras religiones. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos dice, y a los primeros discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Si nos preguntan, bueno, entonces, ¿quién es su líder del cristianismo? Porque si todas las religiones tienen un líder, el cristianismo debe tener un líder. Pues líder humano no. Tienen que leer Hechos capítulo 2, todo el capítulo completo para entender que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, estando 120 discípulos de Jesús, de 5,000 que andaba, solamente 120 se quedaron con él al final. En esos 120, al venir el Espíritu Santo como un viento recio, entró en los corazones, los invistió con el Espíritu Santo, y es por eso que Pedro empieza a predicarles a los judíos y a otras regiones que estaban ahí. Había gente de todos lados, eso ya lo hemos leído. Y dice la Biblia que qué casualidad que se convirtieron 3,000 personas en ese día y se bautizaron. Muy bien, es aquí donde decimos que ¿de dónde surgió el cristianismo? Con la venida del Espíritu Santo. Muy bien. Y también tiene su origen en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si no hubiera resucitado el Señor Jesús, no hubiera cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a poner su fe en alguien que murió y que no resucitó? Y si Cristo nada más hubiera muerto en esa cruz y no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tendríamos nosotros entonces de seguir a alguien que no resucitó? Si vayamos a Juan capítulo 11, 25, ahora sí en el Evangelio, Juan 11, 25. Dice así, Juan 11, 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien. Vemos pues que aquí Jesús, con sus propias palabras, está hablando y nos está diciendo que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos, de que sabemos de que si morimos físicamente un día, por enfermedad, por vejez, etcétera, etcétera, de cualquier manera, sabemos que tenemos la esperanza de volver a resucitar y que vamos a volver a vivir físicamente. Y ese es el problema, que el mundo no tiene esta esperanza. Por eso, al no creer en la persona de Jesús, que Él es divino, no tienen esta esperanza de que puedan resucitar. Muy bien. Este señor Carlos Russell, porque de ahí se originó todo, empieza a escribir la Nueva Traducción del Mundo, empieza a cambiar los versículos, algo pasó, aquí ya no fue el Espíritu Santo que obró en él, fue un demonio que ya tomó lugar en su mente para salirse del camino de la palabra de Dios. Y fue que sacó la traducción del Nuevo Mundo. Él era masón, era un masón de 33 grados,
etcétera, etcétera. Esto no te lo dicen los testigos. Ellos hablan, no, pues ya no nos importa. Ya si Carlos Russell fue lo que fue, pues no nos importa. Nosotros ya no dependemos de él, claro, pero hay un líder, el sucesor. Todas las religiones tienen un sucesor que ha venido quedando. Hasta ahorita hay un líder mundial de los testigos de Jehová. En los mormones también tienen un líder mundial que los sigue representando. Tanto el catolicismo también tiene su líder, que es el Papa, que es los que representa. Y así sucesivamente, todas las religiones tienen un líder. Bueno, nosotros no tenemos líder humano aquí en la tierra, porque la Biblia nos dice tan claramente que el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo, no el Papa y no cualquier líder. Muy bien. Si entendemos este pasaje que dice en Colosenses 2:9 que en él, o sea, en el cuerpo de Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, o sea que en su cuerpo, y ahí está claro, si lo traduce corporalmente está hablando de su cuerpo, que en el cuerpo de Jesús habita la plenitud de la deidad, que quiere decir que en el cuerpo de Jesús es divino. Muy bien. Y esto es lo que tenemos que analizar el día de hoy. Leímos 1 Juan 5:7, que aquí dice que los tres son uno, y aquí es donde tenemos que entender la eternidad. ¿Por qué Dios le plació manifestarse al mundo en tres personas? Simplemente, Él hace 2000 años quería identificarse con la raza humana. Por lo tanto, tendría que Él bajó a este mundo, nació en un pesebre. Miren, yo no sé por qué tanto alegar este asunto. Si fuéramos un poquito más humildes, Dios nos los revelaría en nuestro corazón. Simplemente, si creemos que Jesús es Dios, entenderíamos que Dios bajó a este mundo porque Él es omnipresente y puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Muy bien. ¿Por qué vino a nacer Dios? Quiso nacer en este mundo porque tenía que haber una lógica elemental para seguir la naturaleza humana, la vida que Él había creado. Él quería identificarse igual como un ser humano. ¿Se acuerdan que leímos en Lucas capítulo 1 el nacimiento de Jesús, que fue virginal? Miren, Dios es poderoso, Él todo lo puede, y lo que hizo Dios es venir a este mundo en un esperma. ¿Cómo? Dios, el Padre, que es espíritu, bajó a este mundo y vino a través de un esperma. En un diminuto esperma vino Dios a nacer. Así es. Así le plació. Por eso la Virgen fue embestida por el Espíritu Santo. Esa fue una obra sobrenatural que nuestra mente finita no da más allá. ¿Cómo le hizo Dios? Si Él es Dios, es Padre, Espíritu, estando allá arriba y estando en todo el universo, ¿cómo le hizo entonces para entrar al óvulo de María? Por el poder que tiene Él. Así de sencillo. O sea, no hay más que estar. ¿Por qué? Dios quiso manifestarse como ser humano. Viene, entra a través de un esperma. Ahí es el problema. ¿Cómo entró? La Biblia no nos lo dice. La Biblia no nos muestra cómo lo hizo. Simplemente embistió a la Virgen María. Hasta ella se sacó de onda y preguntó al ángel: ¿cómo es posible esto si yo nunca he conocido varón? Le dijo: si yo nunca he estado acostado con un hombre, nunca he tenido relaciones.
La Virgen María le preguntó hasta eso al ángel Gabriel. Y él le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá. No temas, que te cubrirá. Muy bien. Nace Jesús, ¿sí? En su cuerpo, dentro de él estaba el Espíritu Santo. Mire, quiero que repasemos unos versículos en el libro, ahorita le digo, de Juan, capítulo 14. Juan 14, 10. Dice Juan 14, 10 al 13. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, aquí tenemos que hablar un poquito y enseñar un poquito sobre la Trinidad. Muy bien. Quiero que veamos rápidamente unos pasajes de la Trinidad. Mire, cuando hablamos de Trinidad, estamos aclarando que Dios se manifiesta en tres personas, no se manifiesta en tres dioses. Si decimos que Jesús es Dios, es que porque Él había dicho que el Padre que mora en Él, el Padre que es Espíritu Santo, es el que estaba dentro de Jesús. Muy bien, y que las cosas que Él hacía, no las hacía por su propia cuenta, sino que las hacía porque el Padre estaba en Él. Muy bien. Si hablamos tantito de la Trinidad, tenemos que entender que son tres personas coexistentes desde la eternidad, coeternas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían siempre, han existido, no comenzaron a existir. El Espíritu Santo existía, el Hijo existía. Esas tres personas son coexistentes. Mire, ¿sabe qué tenemos que hacer cuando no logramos entender? Porque a veces el ser humano es exigente y que quiere encontrar en la palabra, a ver, dime con un versículo claro, por ejemplo, que diga Trinidad, no hay. Que diga la Biblia, Jesús es Dios, no hay. Pero esto se le da a conocer a los que son humildes y que tengan el Espíritu Santo. Mire, simplemente tenemos que entender, si Dios es trino, tenemos un Dios trino. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es trino? Que se manifiesta en tres personas. Y vemos que en su creación todo lo hizo tripartito. ¿Qué es tripartito? Tres partes. Mire, nada más, veamos algo. ¿Qué es el espacio? Nosotros estamos en un espacio, en un universo, ¿verdad? Simplemente el espacio es largo, ancho y alto. En tres partes está compuesto. Estoy poniendo unos ejemplos de lo tripartito, que Dios lo ha hecho todo tripartito. El espacio es largo, ancho y alto. La materia, ¿qué es la materia? Es energía, movimiento y fenómeno. Tripartito, muy bien. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué es el tiempo? A ver, ¿qué es el tiempo?
pasado, presente y futuro. Estamos hablando científicamente que de esa forma son tres formas de manifestarse. El tiempo se manifiesta en tres formas: pasado, presente y futuro. Vamos a la ciencia. El huevo está compuesto de clara, yema y cascarón. Y los tres conforman un huevo. Por ejemplo, hay un ejemplo científico. Si tú pasas un rayo de luz a través de... Se me fue el nombre de la piedra esta. Prisma, gracias. Si pasamos un rayo de luz por un prisma, ¿saben qué es un prisma? Como un diamante, algo así. Las personas que están acá, vamos a ilustrarlo, aquí van a ver pasar un rayo. Pero las que están de este lado, van a ver que ya no es un rayo que sale de este lado, que son 7 colores. Pero ¿cómo es posible que salgan 7 rayos si cuando está uno entrando? Ese es el efecto que causa el prisma. Así es Dios. Dios es uno, pero manifestado en 3 personas. Ahora, otro ejemplo. El agua. ¿Cuál es su componente? H2O. ¿En hielo es H2O? Sí, pero congelado. En vapor, en gas, es H2O. Y en líquido. Son unos ejemplos científicamente explicando. Bueno, así es Dios, así simplemente se le plació a Él. Él es soberano manifestarse. Por eso, cuando en Génesis dice, vayamos y descendamos en la Torre de Babel, ahí Dios habló en plural y decía, vayamos y descendamos y confundamos en la Torre de Babel. A los ángeles no pudo haber sido, porque los ángeles no tienen el poder, no tienen ese poder que Dios tiene. Ahí estaba lógicamente hablando con la segunda persona de la Trinidad, con el Hijo. Muy bien. Vamos a entender esto. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo. Mire, vamos a analizarlo este pasaje de Juan 1:1 para que entienda un poquito. La palabra verbo en el griego es logos y significa algo dicho. Quiero que me ponga mucha atención para que no se le vaya a fundir los fusibles y me entienda. Algo dicho, incluido el pensamiento. Por ejemplo, la palabra logos tiene una composición de una oración gramatical de la cual cae en la acción del sujeto. Ejemplo, miren, a ver si me entienden. Cuando decimos que el verbo, la palabra, vamos a ilustrarlo con algo secular. Juanito juega la pelota. Cuando decimos Juanito juega la pelota, Juanito es el sujeto, el verbo, juega la pelota es el predicado, la pelota. Mire, entonces, si cuando dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, entonces, Jesús es el verbo de Dios, es la palabra, porque Él vino a llevar a cabo la acción de Dios. A ver si me entiende, se lo voy a despacio. Si Jesús es el verbo, Él vino a llevar a cabo la acción de Dios. O sea, en otras palabras, que lo que Dios habló, lo que se dijo, Jesús vino y lo llevó a cabo. Esa es la función de las 3 personas de la Trinidad. El Padre habló,
dijo lo que se tenía que hacer, el Hijo viene y lo lleva a cabo. A eso se refiere cuando dice en el principio, y cuando dice en el principio está haciendo alusión a Génesis 1:1. En el principio Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, entonces, ese versículo cuando dice en el principio el verbo era Dios, en el principio es el verbo, en el principio era el verbo, entonces, ese versículo, traduciéndolo de esta manera, quisiera decir que el Padre, que es Espíritu, Él habló, pero lo llevó a cabo la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Él vino a llevarlo a cabo en acción. Es, por ejemplo, yo le mando a hacer algo a mi hijo. Oyes, ve a la tienda y compras esto. El Padre habló, pero el Hijo llevó a cabo la acción. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el Verbo, Él llevó a acción lo que Dios dijo. Pero en esa persona Dios le plació que así fuera. Muy bien. Ahora veamos en Juan 1:14. Ahí mismo en Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está lo que estamos hablando. En el versículo 1 dice, y el verbo era Dios. La palabra que se había hablado, que había dicho, era Dios. Y aquí, si la palabra que el Padre había hablado, Jesús lo lleva a cabo, dice aquí, y el verbo era Dios, en Juan 1:1, en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y es aquí donde dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutible grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Muy bien. Entonces aquí vemos que Dios fue manifestado en carne, Timoteo 3:16. El apóstol Juan lo dice que el verbo fue hecho carne. ¿Y por qué entonces Pablo dice que Dios fue manifestado en carne? Porque está hablando, es que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Los autores de la palabra de Dios, de la Biblia, están de acuerdo en un mismo espíritu. Diferentes autores, pero hablan de lo mismo. Pero es el Espíritu Santo que trabajó en ellos, que inspiró a ellos para que sea lo mismo. O sea, en otras cosas, fue Dios mismo el que inspiró a los que escribieron la Biblia. Y por eso están de acuerdo, hablan de lo mismo. Muy bien. Ahora, Colosenses 1:15-19, apunte. Colosenses 1:15-19. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Quiero que lea conmigo, por favor, para que usted vaya memorizando estos pasajes. El primogénito, primero de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es que aquí vamos a hacer una pausa. Cuando aquí Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Imagen es una copia, por decirlo. Por ejemplo, el rayo de luz que entra por la ventana es un resplandor del sol, que viene de ese origen. Así es Jesús. Él es la imagen del Dios. Pero aquí, cuando dice el primogénito de toda creación, que la palabra primogénito significa primero, es donde se agarran los testigos de Jehová para decir, ya ven, Jesús fue creado entonces. Porque fue primogénito, el primero. Y no entienden
que Jesús, cuando dice el primero, el primogénito de toda creación, hay que leer lo demás para entenderlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, aquí está, por medio de Él. ¿Qué significa cuando dice todo fue creado por medio de Él? Que Él fue el creador, Él es el que creó todo el universo, Jesús, y para Él. Y Él es antes, aquí está, de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia. El que es Él en el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, aquí Colosenses está, cuando dice el primogénito, no se está refiriendo por decir el primero que fue creado. Ese es el problema de los testigos, que ellos enseñan de que Jesús fue la primera creación que Dios hizo. Y vemos aquí, por eso hay que leer, que el primogénito de entre los muertos, o sea, entonces, ¿qué nos quiere decir cuando dice primogénitos este pasaje que estamos leyendo? Que Jesús es el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Él fue el primero, Él fue el primogénito, el que resucitó para nunca más volver a morir. A eso se está refiriendo, que Él es el primero. Entonces, ¿quiénes son los segundos? Si Él es el primero, los muertos en Cristo. La iglesia serían los segundos. Si Él es el primogénito, el primero, entonces el segundo en resucitar para ya no ver muerte es la iglesia cuando venga el arrebatamiento y los muertos en Cristo resucitan. A eso se está refiriendo. Por eso tenemos que leer con mucho cuidado. Aquí lo está diciendo el primogénito de entre los muertos, o sea, de la resurrección, cuando Él resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre. Aquí está, lo que yo les vengo diciendo. Lea conmigo. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Cuando dice toda la plenitud, se está refiriendo a todo el poder divino. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas. O sea, que Dios mismo quiere reconciliar todas las cosas. Porque ¿saben qué pasó? ¿Se acuerdan cuando entró el pecado? Todo se echó a perder. Cuando dice todas las cosas, se está refiriendo a todo lo que pasó en Génesis 3. Cuando ya lo estudiamos esa parte. De que todo entró en maldición. Todo quedó en maldición. Dios mismo es el que quiere reconciliar. Y por eso, por medio de Él, porque así le plació, porque aquí lo está diciendo. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, o sea, todo el poder divino, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de su cruz. O sea, Dios es el ofendido. ¿Cómo es Dios? Él es el ofendido y todavía Él busca a venir a reconciliarse con el mundo. Todo lo contrario del ser humano. A mí me hacen y me la paga chiquito. ¿Dónde nosotros, que fuimos los que nos ofendieron, vamos a ir a tratar de reconciliarnos? Son muy poquitos. Los demás esperan a que el ofensor venga a disculparse con uno y que me venga a pedir perdón. Dios es lo contrario. Dios buscó la reconciliación de lo que está en los cielos, en la tierra, los seres humanos y toda la maldición que entró por medio de su Hijo. Y aquí está muy claro que por medio de Él, porque así le agradó, porque así le plació, así se le dio la gana. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 3. Perdón, es Hebreos 1. Hebreos 1. Del 1 al 3.
Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo se refiere al Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en otro tiempo? Por los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. En estos postreros días, o sea, después de la cruz, los postreros días comenzó desde la cruz de Cristo hacia nuestros días. Se refiere a los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ver, una pregunta. Vamos a lo científico para poder ilustrar este versículo que acabamos de leer. ¿Quién es el que sustenta que la Tierra esté girando las 24 horas del día sobre su propio eje? Cuando tú lanzas una canica con tu mano, la fuerza que tú le apliques, va a ir la canica, pero tiene que caer en un momento cuando llegue al final de la fuerza que tú le aplicaste. Aunque le des mucha fuerza, tarde o temprano la canica tiene que caer. Muy bien. ¿Por qué la Tierra no se para? ¿Por qué siempre, todo el tiempo está girando sobre su órbita? ¿Quién es el que le aplica la fuerza para que nunca pare de girar la Tierra? La palabra. Simplemente Jesús dijo la palabra y la Tierra se puso en movimiento y nunca para. Es Jesús el que sustenta todas las cosas. Bueno, si Jesús no es Dios, entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que Él es el que sustenta todas las cosas? Porque solo Dios tiene el poder. Solamente el Todopoderoso lo puede hacer. Pues precisamente, porque Dios así le plació, habiendo hablado en otro tiempo, nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Muy bien. Veamos a ver otro versículo. Quiero saber si ha quedado claro la ilustración de Juan 1:1. Que realmente, porque lo hemos leído muchas veces, nada más decimos en el principio, como dice, en el principio era el verbo, y al final el verbo era Dios. Lo ilustramos con una frase, que la palabra que Dios habló, que Dios dijo, lo llevó a cabo Jesús. Es como Juanito juega la pelota, ¿no? Juanito llevó acción, llevó a poner en acción a la pelota. Vamos a aplicarlo nuevamente. Hagan de cuenta que la pelota es la palabra de Dios y que Jesús lo puso en movimiento. Juanito lo puso en movimiento. O sea, recalco nuevamente, Jesús llevó a cabo, lo puso en acción lo que Dios hablaba. Nada más. Pero Dios así le plació, así le agradó, que en la segunda persona de la Trinidad, Él se diera a manifestar
al ser humano. Nada más. Muy bien. Quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y aquí vamos a tratar de explicar este versículo para que entiendan la personalidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Está ahí conmigo? Quiero que vaya rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está después de Efesios. Dice así. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros, o sea, en nosotros los cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, siendo en forma de Dios, aquí lo está diciendo Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De su divinidad que él tenía cuando estaba con el Padre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí está. Y estando en la condición de hombre, no de Dios. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que vino entonces? Viene Dios en la persona de su Hijo. Imagínense, se despoja de su divinidad, baja a este mundo, toma cuerpo de hombre, ser humano, y en su condición de hombre es que viene y dice aquí, haciéndose obediente. O sea, si entendemos este versículo de esta manera, está diciendo la palabra de Dios que Jesús, que existía con el Padre. Vayamos a otro pasaje para que amarremos este versículo. Regresa al Evangelio de Juan, no pierda Filipenses. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Regresamos a Filipenses. Vemos pues de que Jesús no fue creado, que ya existía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Muy bien. Filipenses nos está diciendo que Jesús se despojó de la divinidad que él tenía, baja a la tierra y se pone a sumisión en su condición de hombre. A ver, póngame atención. Jesús, en su condición de hombre, de ser humano, tiene dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Pero en su naturaleza de humano, él viene y se somete bajo el Padre en la persona como ser humano, como hombre nada más. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de que si él viene y se despoja y se somete al Padre como ser humano, los seres humanos entendamos también que nosotros también tenemos que someternos a alguien
a una entidad, a Dios que ahora hemos conocido, que tenemos que someternos a Él, a una autoridad mucho superior. Entonces, aquí lo único que hay que entender de que Jesús, en su parte humana, Él se sometió al Padre y tenía que someterse porque era humano. Es por eso de que cuando vamos ahora a explicar, porque aquí quiero que aprendan esta doctrina, porque aquí ustedes van a defender la fe. Porque cuando se topen con un testigo de Jehová les va a decir esto. Bueno, si tú dices que Jesús es Dios, entonces cuando Jesús oraba, Padre, haz de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Acaso Jesús, si era Dios, se oró a sí mismo? A ver, explícame. Si Él es Dios, entonces ¿cómo es que oró al Padre? ¿Estaba orando a sí mismo Él? Él estaba en la condición de hombre. Lo dice Filipenses. Es lo que tenemos que entender. Que como hombre, Él estaba orando al Padre. Ese es el ejemplo que nos quiso dar. Cuando dice Jesús en otro pasaje que el Padre es mayor que yo, eso está en Juan, ahorita se lo doy, en Juan capítulo, tal lo vamos a ver, y quiero que vayamos ahí, vaya, a ver. A ver si me ayudas, donde dice, el Padre es mayor que yo. Ahí es donde se agarran las religiones para decir, ya ves, Jesús no es Dios porque Él mismo estaba reconociendo que el Padre era mayor que Él. Entonces, ¿cómo puede decir que Jesús es Dios si Él mismo está reconociendo que el Padre es mayor que Él? Es que es aquí, volvemos a la carga. Él está en su posición de ser humano. Está hablando como humano. Cuando dice, a ver, aquí va otra pregunta. Cuando Él estaba en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ver. En tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, murió. A ver, échate ese trompo en la uña, como dicen. Si era Dios, ¿cómo es que Él dijo, Padre, en tus manos? Que si Él era Dios, porque te van a hacer esa pregunta sarcástica. Si Él es Dios, ¿por qué dijo entonces, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió? ¿Quién era el que estaba muriendo en la cruz? El hombre, la parte humana. Porque Dios no podía morir porque es espíritu. Y a un espíritu no lo pueden matar. Dios no podía morir porque Él es espíritu, el Padre. Y es por eso que el que moría en la cruz era Jesús, hombre. Aunque dentro de Él estaba el Padre. Y como en su parte humana viene y se somete bajo la autoridad del Padre, pero como humano. Y es por eso que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él estaba muriendo como humano. O sea, fue realmente Dios mismo el que vino a morir por nosotros. Sí fue Dios. Pero el que mataron fue la parte humana.
Porque realmente el Padre es espíritu. Y nosotros tenemos un Dios que nunca muere. Juan 14, 28. Anótelo, el Padre es mayor que yo. Estoy dando unos versículos donde los pueden agarrar y estamos enseñándolo. Y espero que los testigos de Jehová algún día puedan entender este estudio. Y lo único que usted tiene que hacer, señor testigo de Jehová, señor mormón y cualquier otra religión que no quiera reconocer que Jesús es Dios, mire, sea humilde. Entréguele su vida al Señor Jesús para que Él le dé de su espíritu. Haga morada en usted. Y ya con el espíritu usted va a poder entender estos versículos. Mientras, si usted lo quiere entender con su intelecto humano, con su mente, no lo va a entender. La Biblia se entiende espiritualmente. Necesita usted del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. Dice aquí que el que estaba muriendo entonces era Dios, pero la parte humana. Porque Dios, el Padre, no puede morir, porque es espíritu. Algo que no ves, solamente lo sientes. ¿Y cómo vas a matar a alguien que no ves, pero lo sientes? No se puede. Es como que si yo estuviera predicando aquí y viene alguien y me toca alguien aquí atrás y siento una mano y volteo y no hay nadie. Y yo que haga, voltee y agarre y empiece yo a pelear, ¿quién me tocó? Es ilógico, no se puede, porque es un espíritu. Eso es lo que hacen los demonios, que son espíritus malignos, que ellos perdieron su cuerpo. Aquí está la otra parte, lo contrario, todo lo contrario a Dios. Dios es espíritu. Los demonios tenían cuerpo, perdieron su cuerpo cuando se rebelan contra Dios y quedan solamente como espíritus, pero espíritus malignos. En otras palabras, espíritus malos. Son malos. Pierden su cuerpo. Pero Dios, como Él es desde su origen, desde la eternidad, Él es espíritu. Él tomó cuerpo humano para manifestarse, simplemente para manifestarse con la raza humana. Muy bien, quiero que veamos unos versículos. Eso no lo han entendido los judíos. ¿Se acuerdan que leímos dos pasajes en Isaías 7, 14 y 9? Donde porque una virgen concebirá un niño y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego en el otro pasaje, Padre eterno. Esos versículos no lo entienden los judíos. ¿De quién está hablando ahí? Y está bien fácil y claro, porque ahí un niño nos es dado. Y aquí está Dios eterno, Padre. Muy bien. Eso ya lo leímos, por eso no quiero que vayamos así para que avancemos. Mire, es cierto de que solo a Dios se le debe de adorar. La Biblia nos dice que solamente Dios es el único que recibe adoración. Muy bien, eso lo entendemos ahora. Antes adorábamos otras cosas, imágenes y muñecos, porque pues no teníamos el Espíritu de Dios y estábamos ciegos espiritualmente y nos íbamos. Y ese es el engaño del diablo. Por eso en Apocalipsis, que cuando dice que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que hacía Satanás con nosotros, nos engañaba. Pensaba que nosotros al adorar estatuas, muñecos, etcétera, adorábamos a Dios o quedábamos bien con Dios o le agradábamos a Dios. La Biblia dice que solo se debe adorar a Dios. Entonces, si Jesús dicen que no es Dios, entonces ¿por qué recibió adoración? Desde cuando estaba en el pesebre. Vamos a ver unos pasajes. Vaya anotando, por favor, y quiero que vayamos un poquito rápido. Anote Apocalipsis 22, 8. Póngale ahí versículos que Jesús es adorado.
Apocalipsis 22:8 dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan cae de rodillas ante el ángel que se le apareció para traerle la revelación del Apocalipsis. Por primera vez en su vida Juan experimenta algo que no entendía y se arrodilla, y el ángel le dice, no, levántate. Yo soy consiervo tuyo, soy uno igual que tú, somos siervos de Dios. No más que en diferente posición. Tú estás sirviendo a Dios, tú eres siervo, yo también. El único, adora a Dios. Y por eso el mismo ángel le dice, adora a Dios, levántate. No me adores a mí porque yo soy consiervo. Estamos en la misma posición de siervos. Muy bien. Dice aquí, cuando llega Jesús, cuando Jesús estaba, le voy a dar versículos, vaya anotando Mateo 4:10. Y yo se lo voy leyendo. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está aclarando que solo a Dios se debe de adorar. Mateo 2:2. Aquí vienen los reyes magos, los reyes del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde que estaba en el pesebre. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo su tesoro, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Versículos, la misma Biblia nos muestra que Jesús recibió adoración. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Juan 9:35 al 38. Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí estamos viendo este pasaje. ¿Se acuerdan del ciego que le untaron lodo en los ojos? Que lo expulsaron de los judíos. Cuando él viene, lo vimos en la película, le habla a Jesús. ¿Crees? ¿Quién es Señor para que yo crea? El que habla contigo. Y cuando en ese momento cae a sus pies y le adoró. Y solo a Dios se le debe adorar. Ahora otro pasaje. ¿Se acuerdan de Tomás el incrédulo? Está en Juan 19. Cuando Jesús no tocó la puerta, atraviesa la pared, se pone en medio de ellos, pasa a vosotros, tienen algo de comer, les dice. Y en otro pasaje Tomás había dicho, yo hasta que no vea el costado y los hoyos en sus manos, no voy a creer y ponga mi mano sobre ellos. Cuando Jesús entra, lo llama a Tomás. A ver, Tomásín, ven para acá. Pon tu mano acá. Y tocó sólido. Porque Jesús dice, a ver si me lo buscan en Juan 19, cuando entra y se pone en medio de ellos, aquellos se espantan porque vieron, caray, ¿y de dónde entró? ¿Cómo entró acá? ¿De dónde no tocó la puerta? Y se espantaron, se sacaron de onda y les dijo, no temáis, porque un espíritu no tiene cuerpo. Jesús mismo lo dijo, un espíritu no tiene cuerpo, y yo sí tengo cuerpo. Juan 20.
Vayamos ahí, para que lo veamos. Juan capítulo 20. Juan 20, 24 en adelante, leamos ahí. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí había un incrédulo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Aquí es donde le digo que frum, atravesó la pared y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Adoró. Ahora muy bien, vamos Apocalipsis 1:8. Con estos versículos tan fácil y claro están. Apocalipsis 1:8. Muy bien. Estos versículos que vamos a ver ahorita son versículos, y los vamos a comparar con el Antiguo Testamento, donde Dios dice que Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Jesús está hablando en Apocalipsis, y lo que está en rojo es que está hablando Jesús. Dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Se acuerda qué significa eso? Principio y fin. La primera letra del abecedario y la última letra del abecedario griego. Principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. Pero aquí dice el Todopoderoso. Quiero que leamos otro pasaje. En 1:7, en 1:17, ahí ya anote 1:8, ya en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Recuerda estas palabras: yo soy el primero y el último. Y vamos a ver quién lo dijo en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 22:13. Anote nada más. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa, y vuelve a repetir, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, este título de Todopoderoso, miren, anote Isaías 48:12. Vamos a compararlo con el Antiguo Testamento. Isaías 48:12. Hablando Jehová: oye Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. O sea, el primero y el fin. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Este versículo es clave. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová está hablando que Él es el primero y el postrero. Y qué casualidad que Jesús también lo está diciendo en Apocalipsis 1:8 y 17. Muy bien, vamos a ver otro pasaje. Zacarías, vaya anotando para que avancemos. Zacarías 12:10 al 11. Zacarías 12:10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle del Megiddo. Muy bien, ¿de qué está hablando este pasaje de Zacarías 2:10? De la segunda venida de Jesucristo. Está hablando. Pero miren, Jehová estaba hablando a través del profeta Zacarías. Y dice Jehová, porque no estaba Jesús. Y mirarán a mí al que traspasaron. O sea, a ver, explíqueme, señores testigos de Jehová. Aquí está hablando Jehová. Y mirarán a mí al que traspasaron. Está hablando de la segunda venida. Que cuando los judíos estén ya para ser exterminados y venga Jesús en la segunda venida, cuando Él venga descendiendo y baje y vaya a rescatarlos, ahí van a ver, dice, y mirarán a mí. Cuando vean los judíos, ¿los quiénes? Los judíos que sobrevivieron a la gran tribulación, que fueron guardados en el desierto. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 12, que la mujer huyó al desierto, la mujer es Israel? Esos judíos que sobrevivan, cuando vean a Jesús, que lo lleguen a rescatar, van a ver sus manos y su costado. Y van ahí a darse cuenta que eran verdad. Por eso, y llorarán. ¿Por qué? Porque se van a arrepentir. Esos judíos que sobrevivieron a la gran tribulación, cuando vean a Jesús ahí, es ahí donde se van a dar cuenta, era cierto. Y cuánto de tiempo nosotros lo negamos. Y nuestros padres también lo negaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Harán gran lamentación, porque solamente hasta ahí se van a convertir a Jesús. Ahorita hay muchos judíos ortodoxos que no se convierten a Jesús. Hay judíos mesiánicos, ellos ya se convirtieron. Pero hay judíos ortodoxos, los que siguen bajo la ley de Moisés y guardando el sábado y toda la ley de Moisés. Muy bien. Pero aquí vemos que es Jehová el que está hablando. Miremos otro pasaje. Vaya anotándolo ahí, Apocalipsis 1:7. Aquí ya lo vimos. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un poquito más, bájate. Está diciendo que, y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? Pues los judíos. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás. Ellos son los que le traspasaron. Muy bien. Vemos pues que aquí en Apocalipsis ya está hablando de Jesús. Estamos comparando un versículo del Antiguo con el Nuevo. Muy bien. Zacarías 14, 1 al 4. De volada, vaya para ahí. Zacarías 14, del 1 al 4. Dice así Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí empieza a hablar Jehová. Señores testigos de Jehová, pongan atención por favor. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán sacadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando de la gran tribulación. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cómo pues dice aquí Zacarías que saldrá Jehová, si Jehová el Padre es espíritu y va a pelear contra las naciones? Un espíritu no puede pelear. ¿Y por qué dice entonces, y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos? ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1, en el monte de los olivos ascendió Jesús? Y por eso aquí dice que en el monte de los olivos, ahí donde ascendió, ahí mismo va a regresar, en el monte de los olivos. El monte de los olivos es como un cerro. Y esto, lo que está aplicando el versículo 4, es que cuando Él ponga sus pies, se va a hacer una cruz. Se va a aplanar. Y como dice aquí, saldrá Jehová
y peleará contra aquellas naciones. ¿Qué naciones? Las naciones que estén rodeando a Jerusalén para exterminarla al final de los 7 años de la tribulación, en la tercera guerra mundial, que se llama en la Biblia la batalla de Armagedón. Explíqueme usted, pues, entonces, señor testigo de Jehová, este versículo. ¿Cómo va a salir Jehová a pelear? Tan sencillamente, encarnado en el cuerpo de Jesús, cuando Él regrese en su segunda venida. Porque Jesús, ya leímos en Apocalipsis, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Van a apuntar los misiles. Miren cómo va a estar la guerra del Armagedón. Van a estar batallando contra Jerusalén, queriendo exterminarlo. Y que de repente vean que el cielo se empieza a abrir, van a agarrar los cañones y a disparar misiles en la segunda venida de Jesús. Cuando vean que se viene abriendo el cielo y vean la luz radiante y vean a Jesús viniendo montado en un caballo, van a disparar, van a cambiar los cañones, ¡fum!, y van a empezar a disparar, pero el Cordero los vencerá. O sea, sus bombitas, sus misiles que ellos estén lanzando al aire, van a reventar en el aire, y Jesús nada más va a decir la palabra, porque con la espada que sale de su boca, ¡fum!, eliminados a todos los ejércitos que van a estar ahí peleando contra Jerusalén, exterminados, caerán muertos, solo por la palabra que diga Jesús. Muy bien, ahora veamos Apocalipsis 16, 13 al 16, Apocalipsis 16, 13 al 16, anote. Estamos comparando el antiguo con el nuevo. Ahorita Zacarías 14, 1, 4, ahorita lo vamos a comparar con Apocalipsis 16, lo que yo le estoy explicando. Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, o sea, la trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, a la mente de los presidentes de las naciones en la gran tribulación, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí está, ¿contra quién van a pelear? Contra Jesús, el Dios Todopoderoso, y Jesús habla: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Si Zacarías está hablando de que va a salir Jehová a pelear, aquí Apocalipsis está diciendo lo mismo. Muy bien. Ahora, anote Isaías 45, 22, 23. Isaías 45, 22, 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por sí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora anote Filipenses 2, 10 al 11. Filipenses 2, 10 al 11, comparándolo con este versículo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué casualidad que lo mismo que dice Isaías 45, dice Apocalipsis 2:10. O sea, mire, a las personas que no quieren reconocer que Jesús es Dios hecho carne, es mejor que usted doble sus rodillas ahorita. Porque si le llega la muerte, ya no habrá oportunidad de doblar sus rodillas ante Jesús para otra oportunidad. No, Señor. En el juicio final, en el trono blanco, nadie va a poder doblar sus rodillas.
Ahí ya no habrá perdón ni otra segunda oportunidad, ni quien quiera decir y que estén los testigos y ahora sí me arrepiento y ahora sí reconozco que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Ahora sí, Jesucito mío, ahora sí me voy a portar bien. Se acabó la gracia. Ahorita es el tiempo de doblar sus rodillas. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra Señor se la atribuyen en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. Y el Señor con la S mayúscula. Y no es lo mismo que le decían en el Antiguo Señor también. Y esa palabra Señor es Kurios, amo total y absoluto. Por eso la palabra Jehová ya no aparece en el Nuevo Testamento. Pero la traducción del Nuevo Mundo le cambiaron, le metieron la palabra en vez las frases que dice en el Nuevo Testamento, Señor, ahí le cambiaron Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Reina Valera, traducción del Nuevo Mundo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ese es el error. Se crearon, se fabricaron una Biblia a su antojo, inspirado por demonios. La Biblia lo dice. Ese libro fue inspirado por demonios. No hay otra. No fue inspirado por el Espíritu Santo. Y que no me vengan con un chorizo aquí que no fue inventado. Tenemos que hablar así porque los amamos. Queremos que usted se salve. Si usted muere sin Cristo y muere siendo testigo de Jehová y no muere siendo hijo de Dios, mire, usted va derechito al infierno. Es mejor que se arrepienta, que sea humilde, que reconozca que Dios se manifestó en carne. Así le plació. ¿No quiere creer ahorita? No hay ningún problema. Le estamos predicando y enseñando. Pero en el día del juicio nos vamos a ver la cara, usted y yo. Ahí Dios se lo va a poner en una pantalla. El día que usted vea esta prédica, en celular, en su casa, en la tele, como usted lo vea, lo llega a ver un día y a escucharlo, y se ría, y se burle, y que diga, este está loco, y que predique que Jesús es Dios, el que ríe al último, ríe mejor. Ahí nos vamos a encontrar en el día del juicio, y le va a señalar, Dios, ahí está el hombre a que viste a predicar, y te burlaste, y te reíste, porque yo hablaba a través de él. Así será el fin para todos esos incrédulos. ¿Cómo es posible de que estén confiando más en su religión y no en el Salvador? Hágame el favor. Creer que su religión lo va a salvar, cualquier religión que sea. Si usted no tiene a Jesús dentro de su corazón, morando en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mire, usted está perdido. Usted va a condenación eterna, va, pero con pase directo al infierno. Pase directo. Lo mismo que les pasó a los judíos, no le vaya a pasar a usted. Rechazaron al Mesías, a su Salvador. Usted está rechazando a su Salvador. Necesitamos un Salvador. Usted no se va a salvar por sus buenas obras. Usted no se va a salvar por pertenecer a cierta religión. No importa la religión que tenga, pero si no tiene a Cristo dentro de su corazón morando, mire, usted va a perdición. Y eso es lo que queremos invitarlo hoy. A que le abra su corazón a Cristo, que sea humilde, humíllese. Es mejor que se humille ahorita, como dice Filipenses, ante Él se doblará toda rodilla. Es mejor que doble sus rodillas en señal de humillación. Simplemente platique con Dios, sea humilde y Dios se va a revelar a su vida. Señor, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús. Padre, tú has hablado a través de tu palabra. Haya pues en vosotros este mismo sentir, dice, en que nosotros tenemos que
estar en ese mismo sentir. Que así como Jesús se despojó de su divinidad, que no tuvo cosa a qué aferrarse, sino que se humilló y bajó a este mundo. Así quiere Dios. Sean mansos y humildes como yo soy, dice el Señor. A nada que aferrarse. Si yo, que soy Dios en la carne, me despojé de todo y vine a este mundo en persona, esa humildad quiero que tengan ustedes. Padre, gracias. Vemos tu humildad, Señor, de que tú, siendo el creador del universo, el Dios todopoderoso, vienes a este mundo, bajas y nos vienes a lavar los pies, cuando nosotros deberíamos de haberlo hecho. Ahí nos demostraste esta humildad tan grande, Dios, que tienes un corazón enorme, infinito, que tu misericordia es grande. Señor, gracias te damos. No encontramos la manera de agradecerte de lo que has hecho por nosotros, perdonar nuestros pecados. Y aquí estamos, Señor, santificándonos cada día más. No somos perfectos, porque no somos dioses. Tú sí lo eres. Tú eres perfecto. Nosotros estamos en ese proceso, Señor, y por eso te necesitamos tanto. Todos los días tenemos que recurrir a ti, porque te necesitamos. Al no venir a tu palabra todos los días, con 3 días que no tengamos comunión contigo en tu palabra, estamos demostrándote que en esos 3 días no te necesitamos, que pudimos vivir sin ti. Padre, perdónanos si pensamos de esa manera. Lo que más deseamos es que serte agradable a tus ojos. Señor, estamos en un proceso de apartarnos cada día más del pecado. Somos personas perdonadas de nuestro pecado, mas ya no practicamos el pecado. Señor, y gracias a tu palabra. Tú eres Dios sobre todas las cosas, y gracias por revelarnos a nuestro espíritu. Señor, nos humillamos ante ti, y por eso te pedimos que nos ayudes a entender más tu palabra. Te necesitamos. A todas las personas que están viendo este video o vayan a ver algún día, usted podrá tener cualquier religión, la que se llame, la que sea. Si usted no tiene a Jesús como su Dios y Salvador personal, usted va derechito a condenación. Pero sabe, hay buenas noticias en este día. Dios ha hablado a través de su palabra. Búsquese una línea interlineal que tenga el griego y el hebreo para que pueda encontrar el contexto original de los versículos. Si usted quiere invitar a Jesús a que entre a su corazón, ya no tenerlo como un hijo de Dios simplemente, ya no tenerlo como un profeta nada más, como el Hijo del Hombre. Explicamos que Él vino a este mundo como hombre y se tuvo que someter al Padre, que es espíritu, pero en su parte humana Él tenía que poner un ejemplo de sumisión espiritual. Él fue el gran ejemplo de que los seres humanos que tenemos un Dios necesitamos someternos a Él, a la autoridad superior del universo. Y ese es el ejemplo que quiso dar Jesús, que siendo en forma de hombre
se despojó a sí mismo y fue obediente, sumiso, siervo. Y por eso Él habló. Él se refirió, Padre mío, mi Dios, porque hablaba en su parte humana. Pero si esto quiere que usted sea revelado en su corazón y lo entienda, humíllese, sea humilde. Y si quiere invitar ahorita, puede hacer esta oración de fe, porque todo funciona por fe, todo se mueve por fe, creer, confiar en lo que Dios dice en su palabra. Así que si usted quiere invitar por primeramente a Jesús, no importa que sea testigo de Jehová, católico, mormón, adventista, luz del mundo, o cualquier otra religión que profese o hablen de vez en cuando de Jesús, repita estas palabras con todo su corazón. Ahí cierre sus ojos. Y a los que están también aquí en este lugar y han venido por primera vez, si has venido por primera vez a este lugar, repite ahí donde estás en tu lugar estas palabras juntamente con los que nos ven en el video. Repite estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, si tú eres Dios, te necesito. Si tú eres Dios, déjame decirte que yo no sé nada, que lo que sé no lo sé como lo debería de saber. Sinceramente solo sé que no sé nada. En esta hora te pido, Señor Jesús, que me perdones todos mis pecados y que entres a mi corazón en este instante. Te acepto como mi Señor y mi único Salvador, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y no puedo llegar al Padre si no es por ti, dice tu palabra. Señor, quiero conocerte, así que entra a mi corazón en este instante. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Lávame con tu sangre preciosa y haz de mí una persona nueva. Crea en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer de nuevo para conocerte. Con tu Espíritu Santo dentro de mí, estoy seguro que así será. En ti confío, Señor Jesús. Gracias por salvarme en esta hora. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, le invitamos a que nos escriba, queremos conocerlo, para darle instrucciones. Usted necesita congregarse en una iglesia que le prediquen el Evangelio de Jesucristo, que ya no le prediquen religión, mandamientos y doctrinas de hombres, que le prediquen la Biblia. Así que escríbanos, nos gustaría conocerlo para que usted crezca en el Evangelio del poder del Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén.